Resulta. Bueno, 7:30 en punto. Listo. Como es tradición, vamos a arrancar pues a la hora puntual. Hoy, este viernes, tenemos el gusto de contar con una colega de Bogotá, glaucomatóloga, que se llama María Alejandra Charria. La doctora Charria es oftalmóloga egresa de la Universidad del Bosque. Es subespecialista en segmento anterior y en glaucoma de la FOS, y actualmente es coordinadora del Servicio de Oftalmología Clínica en la Universidad de La Sabana, glaucomatóloga de Servioftalmos, y tiene su práctica privada en edificios altos del Bosque en Bogotá. Como van a ver, tiene un estilo bastante particular de presentar las charlas, y eso fue lo que nos llamó poderosamente la atención. Y pues queríamos aprovechar sus dotes de conferencista para que nos hable un poquitico sobre glaucoma postraumático. Entonces, Alejandra, te damos la bienvenida para el viernes académico en la Clínica de Oftalmología, y el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias, doctor Hugo. Estoy muy agradecida por esta invitación. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. No, eso no es lo que quiero. Aquí está. Perdón si me cuesta un poquito de trabajo. Ya, ahora sí. Entonces, espérame, yo organizo aquí un poquitín. Ya, listo. Bueno, primero agradecerles por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este viernes académico. Para empezar la charla, la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿a quién no se le han quedado las llaves de la casa? A mí me ha pasado. Y la segunda pregunta que quiero hacerles es, ¿usted cómo se sintió el día que se le quedaron las llaves? Yo le voy a contar cómo me sentí yo. Yo me sentí absolutamente intranquila, con la cabeza puesta en otro lado, como que me faltaba algo. Y la imagen era algo más o menos así. Y lo único que yo podía pensar era, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Algo muy similar pasa con los pacientes con glaucoma postraumático. Es muy importante que tengamos en cuenta que todos los oftalmólogos tenemos las herramientas y las llaves que necesitamos para abordar estos pacientes tan aparentemente complejos. Lo importante es que no se nos vayan a olvidar las llaves para poder abordarlos con la tranquilidad de que tenemos todo ese llavero a la mano para ofrecerle todas las opciones a nuestros pacientes. Los voy a poner un poquito dentro del contexto histórico. Todo esto empieza en la década de los 60, cuando John F. Kennedy es asesinado. Marilyn Monroe muere y el mundo se conmociona por ello. Elvis Presley y los Beatles ponen a bailar tanto a Estados Unidos como a Europa. Mohamed Ali se corona como campeón invicto en boxeo. Martin Luther King empieza a luchar por los derechos de los afroamericanos. El mundo entero se une para celebrar el alunizaje. Empiezan festivales como Woodstock y la revolución femenina se hace absolutamente evidente cuando se pueden vender por primera vez pastillas anticonceptivas en el mercado. Y se lleva además por primera vez, se lleva a cabo por primera vez el primer trasplante cardíaco con éxito gracias al doctor Barnard, que es un médico sudafricano. En oftalmología no nos quedamos atrás. El doctor Kellman describió por primera vez y hace pública su técnica de facomulsificación que revoluciona para siempre la cirugía de catarata, haciéndola una técnica fácil, rápida y segura. Y en el mundo del glaucoma todavía usábamos pilocarpina, se utilizaban los inhibidores de anidrasa carbónica como primera línea y estábamos a portas a esto de empezar a usar timolol como tratamiento de primera línea en el tratamiento médico del glaucoma. Y el doctor Edward Kearns describe por primera vez el uso de la mitomicina en la técnica de trabeculectomía, que fue pues la base de la técnica de trabeculectomía que usamos hoy en día. Mientras todo esto pasaba, existían los doctores Wolf y Zimmerman que empezaron a estudiar y a darse cuenta de la relación que existía entre el trauma
y el desarrollo de glaucoma postraumático. Y publicaron en 1962 esta correlación. Después de ellos, muchísimos otros empezaron a describir esta misma relación entre el glaucoma y el trauma por diferentes mecanismos. Mucho ha cambiado en el manejo del glaucoma postraumático desde entonces, pero pues ya gracias a esta asociación que por primera vez fue escrita, vamos a empezar a describir el glaucoma postraumático por áreas anatómicas. Entonces vamos a empezar por la córnea y por la esclera, hablando del glaucoma, del trauma ocular abierto, perdón, del trauma ocular abierto. Se reportan 500.000 de casos de trauma ocular abierto al año en Estados Unidos y es la causa número 1 de ceguera monocular en el mundo. Generalmente son pacientes jóvenes de género masculino y generalmente está dado por proyectiles, por objetos que salen en velocidad de proyectil. Para las mujeres es más frecuente que sean de edades mayores y que esté asociado a caídas. Cuando nos enfrentamos a un trauma ocular abierto, digamos, en primera instancia, en general, lo que debemos hacer es hacer pues, se aborda quirúrgicamente haciendo una sutura watertight que permita pues un cierre completo de la herida, que le dé un tiempo de cicatrización a este ojo que está tan inflamado, tan herido, tan abierto, y que nos permita a nosotros prepararnos para cirugías futuras. Ya hay una gran variedad de lesiones derivadas del trauma ocular abierto, de todas las índoles y dependiente de todas las partes del ojo, ya sea el cristalino, el iris, de la retina, vítreo, bueno, malla trabecular. Y cuando estamos ante un trauma ocular abierto, hay que tener en cuenta 4 factores de riesgo importantes para el desarrollo del glaucoma postraumático, que son los siguientes. 1, que haya lesión del cristalino. 2, que haya presencia de ifema. 3, que haya heridas en zona 2 de trauma por daño directo de la malla trabecular y de toda la vía de salida del humor acuoso. Y 4, a mayor edad, pues mayor riesgo de desarrollar el glaucoma postraumático. Es por esto que se debe hacer un seguimiento súper estricto y muy concienzudo de los pacientes que tienen, pues, que tuvieron trauma ocular abierto durante los primeros 6 meses, porque generalmente el glaucoma postraumático tiene un inicio tardío después de los 6 meses postrauma. Por los mecanismos que se presentan en el trauma, ya sea por la presencia de senequias o oposición, una gran inflamación o presencia de sangre y mecanismos derivados del cristalino, ya sea la subluxación o la presencia de fragmentos en cámara anterior, se va a generar un mecanismo de glaucoma, pues, que se va a tratar como un glaucoma de ángulo cerrado. Si ya se instaura un glaucoma de ángulo cerrado, tenemos que tener en mente que este paciente va a ser un paciente quirúrgico de preferencia. Obviamente va a necesitar tratamiento médico, muy posiblemente va a necesitar procedimientos preventivos como la iridotomía y los procedimientos que tendremos que decidir dependiendo de las características de nuestro paciente va a ser el uso de trabeculectomía, el uso de dispositivos de tubo como las válvulas o si eso no es posible o si ya ha habido es un glaucoma muy difícil de manejar, procedimientos como ciclofotocoagulación o con láser de diodo. Cuando hay quemaduras químicas, hay que tener en cuenta 2 cosas importantes, dependiendo la sustancia a la que haya sido expuesto el paciente. Cuando la sustancia es ácida, va a haber una denaturación proteica y una coagulación proteica en el sitio de contacto de la sustancia química. Es decir, el daño se limita al sitio de contacto. Cuando ha habido un contacto con sustancias alcalinas, va a haber una saponificación de los ácidos de las membranas celulares y va a haber una muerte muchísimo más extensa que se va a prolongar en el tiempo, aún después de haber retirado la sustancia de la superficie ocular y el daño va a ser muchísimo mayor. El 75% de las quemaduras químicas por álcali van a presentar hipertensión ocular y glaucoma. Eso es un porcentaje altísimo, porque por supuesto la preocupación inicial del paciente y el abordaje inicial del paciente está centrado en las lesiones de conjuntiva y córnea. Es por eso que no se monitoriza desde el principio la presión intraocular y este es uno de los mensajes importantes que quiero dejar aquí pues colgadito es,
Hay que monitorizar la presión intraocular tempranamente en estos pacientes que han tenido quemaduras por álcali. Va a haber una gran inflamación en cámara anterior que puede generar sinequias tempranas e hipertensión ocular, con picos de hipertensión ocular muy temprana. Hay que monitorizar la presión intraocular, ya sea con tonometría digital, si es que la quemadura fue monocular, entonces se hace comparativa, o si no, de preferencia, con tonómetros de poco contacto como el iCare, que permite hacer una monitoría con área de poco contacto. Si no, pues hay que utilizar tonómetros mucho más tradicionales como el tonómetro de Shots, pero hay que hacer una monitoría de la presión intraocular. Después de que todo el cuadro, entonces, si se empiezan a presentar hipertensiones oculares tempranas, hay que hacer un abordaje quirúrgico temprano. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay picos hipertensivos, se pueden hacer paracentesis con aguja en el consultorio, como lo muestra la imagen. Se debe hacer en el tercio inferior, pues obviamente ayudados con pinzas en el tercio inferior, con el bisel hacia arriba, la aguja sin jeringa para permitir la salida del humor acuoso, y en el tercio inferior para evitar, por supuesto, pues menos daños iatrogénicos o a la hora de maniobrar en el cristalino. Se hace con aguja en el consultorio o con cuchillete de 15 grados en salas de cirugía. Este procedimiento lleva no solamente a disminuir la presión intraocular, sino que remueve la sustancia química pues remueve la sustancia química y diluye la concentración en cámara anterior para que cause menos daño. Dentro del manejo médico se debe adicionar inmediatamente acetazolamida después de la quemadura por álcali y después de cualquier cirugía ocular derivada de este suceso. Se debe utilizar cicloplegia para el manejo del dolor y para evitar las sinequias que se van a convertir más adelante en un glaucoma de ángulo cerrado. Y además, los cicloplégicos estabilizan la barrera hematoacuosa. Después de que el cuadro agudo pase, pues nosotros como oftalmólogos esperamos no morir, esperando el estado de nuestro tesoro más preciado, que es la conjuntiva superior, para poder decidir qué procedimiento hacer en caso de que se instaure un glaucoma. Vamos a decidir entre cirugía filtrante como primera opción y si la conjuntiva superior lo permite, la inserción de válvula o dispositivos de tubo, si la conjuntiva superior no está muy adecuada, pero en el aspecto más posterior sí lo está, o procedimientos ciclodestructivos, como ya lo hemos mencionado, o con láser de TIO. Ahora, pues abordando la cámara anterior y la malla trabecular. En la cámara anterior tenemos pues varias entidades que se pueden presentar, unas que son de preferencia de manejo médico como la iritis traumática, la hipertensión o glaucoma inducido por esteroides y el daño mecánico de la malla trabecular en ausencia de recesión angular, es decir, cuando hay una trabeculitis. Cuando hay entidades que son el ifema y la recesión angular, ya son entidades potencialmente quirúrgicas y que van a necesitar un abordaje pues intervencionista. El ifema pues está asociado a múltiples complicaciones. Una de ellas es la tinción corneal, atrofia del nervio óptico y cuando es el trauma ha sido en niños, la ambliopía por deprivación. El manejo sobre todo del ifema está enfocado a reducir las complicaciones. El 50% de los ifemas grado 4 o en bola 8 van a presentar hipertensión ocular secundaria y pues que puede progresar al desarrollo de glaucoma postraumático. Es muchísimo menos más frecuente, pero estos pacientes van a presentar hipertensión ocular temprana que va a requerir un manejo. El grado 1 y el grado 2 tienen un bajo porcentaje de hipertensión ocular, más o menos un 15%, y el grado 3, más o menos el 30% de los pacientes van a presentar hipertensión ocular. ¿Cuáles son los criterios quirúrgicos? Afortunadamente, solamente el 5% de los pacientes que tienen un ifema postraumático van a requerir ser llevados a cirugía. Los criterios quirúrgicos son tres, son muy sencillos. Uno, que haya presión intraocular mayor de 50 milímetros de mercurio por 5 días. Dos, que haya una presión intraocular mayor de 45 milímetros de mercurio que dure 7 días o más. Y tres, que haya una presión intraocular mayor de 35 milímetros de mercurio por 14 días o más.
Otros criterios quirúrgicos son la tinción corneal, que haya una ifema grado 4 o en bola 8 durante más de 10 días y pues que se presente en niños y que haya un riesgo visual o un riesgo de privativo y ambliopía. En este momento usted va a tener que decidir qué va a hacer. Usted va a hacer un lavado de cámara anterior o usted va a hacer un lavado de cámara anterior más cirugía filtrante. Es importante, y este es uno de los mensajes claves, cada vez que uno entra a cirugía en un paciente que ha tenido trauma, tiene que armarse de todas las herramientas posibles que pueda necesitar, todo lo que uno pueda necesitar. Entonces, si solamente va a abordar el ifema como tal, pues entre con todo lo que pueda necesitar. Utilice la vieja y siempre bien ponderada cánula de 5E que facilita el lavado de la cámara anterior. Puede utilizar un mantenedor de cámara que también ayuda a lavar permanentemente los detritos y a deshacernos de esos restos hemáticos. Viscoelástico para remover los coágulos y si definitivamente hay coágulos o fibrina, vamos a necesitar utilizar un vitrector que nos permita extraer pues estos restos hemáticos y fibrinosos que no se pueden lavar de una manera más fácil. Y pues entrar con todas las herramientas necesarias para hacer una cirugía filtrante. Del casi el 95% de los pacientes que presentan trauma ocular cerrado van a presentar recesión angular. Afortunadamente, solamente del 10 al 30% de estos pacientes que han tenido recesión angular van a presentar glaucoma, pero el riesgo es que no solamente lo presentan inmediatamente, sino que el glaucoma puede desarrollarse muchos años o décadas posteriores al evento traumático. Está asociado a otras entidades derivadas del trauma como lo son el ifema, la iridodiálisis, desgarros del esfínter iridiano, defectos de transiluminación o dispersión de pigmento. El aumento inicial de la presión intraocular puede durar días o semanas y se puede manejar médicamente. Y una de las claves importantes de esta charla es que todos los pacientes con glaucoma ocular, con trauma ocular cerrado, se les debe hacer gonioscopía. Hay que saber hacer gonioscopía, porque hay que saber identificar la recesión angular, porque ese es un factor de riesgo supremamente determinante para el desarrollo de glaucoma postraumático. Si usted no se siente capaz de hacer gonioscopía, idealmente se debe hacer con lente de 4 espejos. Digamos que usted no cuenta con un lente de 4 espejos y que solamente tiene un lente de Goldman. Haga la gonioscopía con el lente de Goldman. Y si usted definitivamente dice, uy, Dios mío, no, a mí esto como que no me suena de la gonioscopía, pues apóyese en ayudas diagnósticas como lo son la VM o el OCT de segmento anterior, pero hay que hacer claridad en que nunca van a reemplazar el examen clínico. Hay que hacer gonioscopía. Factor de riesgo para desarrollo de glaucoma, que la recesión angular sea mayor de 180 grados. Y ahora, ¿cómo se ve una recesión angular y cómo la diferencio de un ángulo normal? Entonces, a nuestra izquierda, a la izquierda de mi pantalla, que son las imágenes que están una encima de la otra, vamos a ver una imagen de un ángulo normal con sus 4 estructuras. Aquí se ve, bueno, hay pigmento aquí está la malla trabecular, la banda, el espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar. Abajo también. Ahora, ¿cómo lo diferencio de una recesión angular? Se confunden fácilmente. Las imágenes que tienen las flechas, vamos a ver que es una banda gris azulada que aumenta la amplitud del ángulo de forma irregular. Incluso se puede ver en el examen con la lámpara de hendidura el aumento en la amplitud de la cámara anterior. Entonces, podemos ver el aumento irregular en la amplitud del ángulo y sobre todo se ve una banda azul, gris, azulada. ¿Cuál es la clave aquí? Hay que hacer gonioscopía comparativa. Si el trauma fue monocular, haga primero la gonioscopía del ojo bueno y después haga la gonioscopía del ojo que ha tenido el trauma. Así usted puede hacerse una idea muy clara de cómo se ve el ángulo normal en este paciente. Ayer justo vi un paciente miope alto que tenía un ángulo abierto con una banda del cuerpo ciliar súper ancha, que incluso se podía confundir con una recesión. Y cuando ya me fui a dar cuenta en el otro ojo, en el ojo contralateral, pues no tenía, afortunadamente no tenía una recesión angular, pero si yo solamente hubiera examinado el ojo que hubiera tenido el trauma, hubiera pensado que tenía una recesión angular en 360 grados. Entonces, es importante hacer gonioscopía comparativa. Nuevamente,
estos pacientes con recesión angular tienen que tener seguimiento muy estricto durante los primeros 6 meses, de preferencia mensual. Y después de los 6 meses, usted y su paciente van a hacer un feliz matrimonio que se van a ver mínimo una vez al año. O sea, es importante porque el glaucoma se puede desarrollar décadas después de haber tenido el episodio traumático. Nuevamente, una imagen con una recesión angular en el que vemos una amplitud irregular en el ángulo. En la mitad se ve un ángulo normal, ahí no ha habido recesión, pero en los lados hay una recesión angular, que se ve como la banda gris. Aquí nuevamente la comparación entre un ángulo normal, ángulo abierto normal, y una recesión angular. El glaucoma, o sea, si ya se instauró un glaucoma postraumático, hay que saber que este paciente va a ser quirúrgico, porque va a fracasar a los tratamientos médicos. Y si usted pensó que podía hacerle una trabeculoplastia láser selectiva porque no se quiere engalletar operando, se equivocó. O sea, realmente cuando ya se instaura el glaucoma postraumático es un paciente quirúrgico. Entonces, hay fracaso de la trabeculoplastia láser selectiva. Están descritas técnicas de una cosa que se llama trabeculopunción con Nd:YAG. No hay estudios a largo plazo y no funciona muy bien. Generalmente el glaucoma postraumático se instaura después de 6 meses, por eso le digo, debe seguir a su paciente durante los primeros 6 meses y después hacerle un seguimiento anual de por vida, ya que si hay un glaucoma postraumático de un ojo, hay el 50% de posibilidades de desarrollar glaucoma en el ojo contralateral, así el otro ojo no hubiera tenido nada que ver. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas para el glaucoma postraumático? Uno, que haya pobre respuesta al tratamiento médico, ya de por sí, por la entidad que es, lo va a presentar. Durante estos 6 meses que usted le hizo seguimiento a su paciente, usted debe documentar, o sea, debe pedirle exámenes de seguimiento estructurales y funcionales, es decir, OCT y campo visual, porque en el momento en el que usted documente progresión, debe operar a su paciente tempranamente, o sea, no puede esperar a que haya una neuropatía avanzada asociada a un glaucoma postraumático, o que haya una presión incontrolable de presentación temprana post-trauma. Planee muy bien, planee muy bien qué es lo que va a hacer. ¿Va a operar solamente el glaucoma o va a reparar otros daños en el mismo acto quirúrgico? Entonces, en cuanto a la cirugía filtrante en el glaucoma postraumático, hay que encontrar el equilibrio entre velocidad y cautela. ¿Por qué? La recesión angular es un factor de riesgo para fracaso quirúrgico en trabeculectomía. Normalmente, si operamos una trabeculectomía en un glaucoma primario de ángulo abierto, tenemos el 75% de posibilidad de éxito. Si operamos una trabeculectomía en un paciente con glaucoma postraumático que ha tenido recesión angular, tenemos más o menos el 50% de éxito, entre un 40 y un 60%. Entonces, ¿cómo podemos minimizar esa posibilidad de fracaso? Le voy a dar unos tips aquí para usar en cirugía. Uno, usa la técnica de trabeculectomía que le funcione a usted, con la que usted se siente cómodo. Hay muchas técnicas de trabeculectomía, muchas, todas válidas, todas valiosas. Lo importante es que usted esté reproduciendo la técnica que a usted le sirve, en la que usted confía y con la que a usted le va bien. Utilice pinzas atraumáticas para conjuntiva, es decir, pinzas que tengan plataforma o que sean acanaladas o pinzas de relojero. Utilice punto 12 o pinzas con garra solo cuando sea necesario. Es decir, para agarrar esclera, para agarrar el extremo de la conjuntiva. Recuerde que nuestro tesoro es la conjuntiva superior y hay que cuidarla en caso de que tengamos un fracaso quirúrgico y tengamos que pensar en otra cirugía o en el implante de un dispositivo, por ejemplo. Hay que cuidar la conjuntiva. Evitar el toque-toque, no esté secando aquí y allá, no mueva la conjuntiva de un lado para otro. Limpie el sangrado con irrigación o con esponjas de Weck, que son muchísimo más amigables con los tejidos. Las opciones, si falla la primera trabeculectomía, pues usted va a tener que decidir entre si va a hacer una segunda trabeculectomía o va a hacer una revisión de la primera. Si va a hacer un implante valvular o si definitivamente ya la conjuntiva no da o hay un daño muy extenso y va a utilizar procedimientos ciclodestructivos con DIOD. Ahora, digamos que usted planeó qué es lo que va a hacer y decide que va a operar no solamente el glaucoma, sino que además va a abordar el cristalino.
Entonces, aquí es donde yo traigo a colación los 4 fantásticos y son 4 preguntas claves que usted se tiene que hacer antes de entrar a cirugía. Y es, si el cristalino está subluxado, ¿cómo va a manejar la subluxación de cristalino? ¿Va a ser trabeculectomía sola versus faco o va a ser facotrave? Y si va a manejar otros daños estructurales en el mismo acto quirúrgico, si tiene una iridodiálisis o si va a hacer una pupiloplastia o si va a corregir alguno de los otros defectos anatómicos que se puedan encontrar derivados del trauma. Y una vez operada la catarata, ¿cómo va a manejar la faquia? Es decir, va a poner el lente del saco, va a fijar el lente a esclera, va a usar un artisan de afaquia. ¿Qué es lo que va a hacer con ese paciente? Y como ya les he dicho, es importantísimo entrar con todas las herramientas posibles que uno pueda necesitar en esta cirugía de faco. Todo lo que uno pueda necesitar. Importante, muy seguramente su paciente va a necesitar una iridotomía Jack Laser antes de la cirugía de faco para pues evitar que haya bloqueos con el iris y que haya, pues que haya una comunicación entre cámara anterior y cámara posterior y que haya menos posibilidad de bloqueo. Ahora, utilice, siempre tiña la cápsula, siempre, 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 siempre tiña la cápsula. Y pues yo hago y aconsejo hacer cápsulorhexis con 2 instrumentos, uno con quistítomo y otro con utrata. Entre siempre con ganchitos de iris para agarrar el saco capsular en la zona donde está la diálisis. Utilice un mantenedor de cámara que pueda evitar el cambio brusco de presiones en la cámara anterior para que la sonulodiálisis no aumente. Tenga siempre a la mano un anillo de tensión capsular, lo va a necesitar. Utilice técnicas de chopeo que la fuerza, lo que hacen es que la fuerza sea vertical y que sea mucho más fácil la fragmentación del cristalino y que se puedan extraer pues los fragmentos del cristalino y que haya menos fuerza, o sea, que no apliquemos fuerza horizontal para no aumentar el estrés sonular. Siempre entre con un aparato, con una máquina de faco que tenga vitrector y, por supuesto, tenga siempre cerca a un retinólogo amigo en caso de que se pueda encontrar con cualquier sorpresa o haya algún imprevisto y que necesitemos ayuda de nuestros grandes amigos, los retinólogos, que se meten allá atrás. Ahora, ¿qué pasa con las nuevas técnicas y con el advenimiento de los nuevos dispositivos? Siempre va a haber una balanza entre las técnicas tradicionales y las nuevas. ¿Y en qué vamos con los dispositivos, con los MIGS? La trabeculectomía es siempre la vieja tradicional y confiable. Siempre la vieja tradicional y confiable, que ha probado ya una tasa de éxito moderada, aceptable, buena, en el manejo del glaucoma postraumático, con todos sus pros y sus contras. Es versátil, sirve para glaucomas postraumáticos leves, moderados, severos, sobre todo los severos, en los que necesitamos una presión, una piometa muchísimo menor, o que hay una neuropatía avanzada, o que el paciente nos llegó muchísimos años después con un glaucoma postraumático instaurado y que tenemos un daño del nervio óptico que ha venido progresando. La vieja tradicional y confiable, trabeculectomía. ¿Qué pasa con los MIGS? Hay algunos artículos con reportes de caso y no hay ningún estudio a largo plazo con el uso de MIGS, pero ya se utilizan. Lo que pasa es que son pacientes mucho más escogidos. Son pacientes que tienen un daño leve a moderado, cuya piometa es una piometa mayor de 15. ¿Eso qué quiere decir? Que la neuropatía o el daño del nervio óptico no es tan severo. Entonces, bueno, y de preferencia, y se utiliza cuando hay cirugía combinada con catarata. O sea, si ya le voy a operar la catarata porque hizo una catarata después del trauma y además se le está aumentando la presión y no ha progresado y tiene un glaucoma leve a moderado, toma tu mix. Lo que se ha descrito es el uso de iStent en pacientes que han tenido recesiones angulares de diferentes amplitudes o GAT en 360 grados. Este es un plato que hasta ahora estamos empezando a morder, pero todavía hay mucho por digerir y mucho por investigar en esta área que parece un área muy prometedora, sobre todo porque cada vez salen muchísimo más dispositivos que podemos utilizar. Estas son las 3 llaves que quiero que tenga en su llavero personal y que no se le pueden olvidar. Esas son las llaves que no puede dejar en la casa. Y es, 1, hay que hacer gonioscopía a los pacientes y hay que hacerle seguimiento a los pacientes.
Usted y su paciente, después de los 6 meses, van a ser un feliz matrimonio que se va a ver una vez al año de por vida. 2, hay que individualizar al paciente y planear muy bien el acto quirúrgico que usted va a hacer. No importa lo que usted decida, no importa si va a hacer si se va a concentrar en una sola cosa, si va a hacer manejar solamente el glaucoma o va a hacer cirugía combinada de catarata y glaucoma o va a hacer otro, no importa, simplemente planee su acto quirúrgico e individualice al paciente. Y la tercera llave es, si va a entrar a cirugía, entre pensando en todo lo que pueda pasar y con todos los instrumentos necesarios, todos los por si acasos que pueda necesitar. Hay una gran diferencia entre tener las llaves y no tenerlas. Tenerlas hace dos cosas. Uno, nos abre las puertas a las posibilidades de tratamiento. Y dos, nos da la tranquilidad, o sea, le da a usted la tranquilidad de saber que las tiene, eh, para que su cabeza esté donde tiene que estar y usted pueda concentrarse en el análisis del caso y en ofrecer la mejor opción de tratamiento para su paciente. Bueno, este es el mensaje que les quería contar hoy. Estas son las llaves en mi llavero personal en el abordaje del paciente con glaucoma postraumático. Muchísimas gracias por su atención hoy viernes en la mañana. Aleja, muchísimas gracias. Como siempre, tu charla es muy ilustrativas, muy agradables. Yo sé que debe haber muchas preguntas aquí. ¿Puedes dejar de compartir para que lo veamos todos acá, Aleja, porfa? Claro que sí. Ay. Pues después de darte el agradecimiento por esta magnífica presentación, voy a darle la palabra a los colegas que están presentes porque me imagino que hay muchas preguntas y yo tengo unas al final que si no las dicen yo las voy a soltar por acá. Entonces, pues abro el micrófono. Buenos días. Buenos días. Doctora Charria, qué gusto verla. Hola. ¿Cómo ha estado? Muy bien, excelente tu charla. Solamente quería preguntarte algo. Tradicionalmente hemos hablado de que IFEMA, en bola 8 y presión intraocular alta es cirugía inmediatamente. Es decir, esto probablemente uno puede observar el paciente unos días, pero el plazo recomendado con presiones de 35 y sobre todo con presiones de 45, ¿no es demasiado riesgoso esperar 8 días? No, ese no es para IFEMA en grado 4, ese es para cualquier IFEMA. O sea, esos 3 criterios quirúrgicos de presión mayor de 50 por 5 días, presión mayor de 45 por 7 días, ese es para cualquier IFEMA. El IFEMA en bola 8 se opera si tú llevas 10 días de IFEMA, lo operas. Lo operas porque tienes riesgo de una tinción corneal y de una hipertensión ocular. Si tuviste hipertensión ocular tempranamente, opéralo. No te tienes que esperar los 10 días. Por eso uno de los criterios quirúrgicos es la hipertensión ocular muy temprana, incontrolable. Correcto, sí, eso, pues para que no quede ese concepto, quería esa aclaración. Muy bien. No, yo creo que la otra cosa es el glaucoma en el ojo contralateral, en el paciente con un glaucoma postraumático. ¿Cuál es la razón para que al otro ojo le dé glaucoma si no tiene una predisposición genética? No lo sé y creo que no se ha establecido, solamente se ha establecido la asociación. Observacionalmente se han dado cuenta que el 50% de los pacientes que ha tenido glaucoma en un ojo desarrollan glaucoma en el ojo contralateral décadas después del trauma. La razón específica, no lo sé. Probablemente esos pacientes que hacen glaucoma postraumático tengan alguna genética ya de base y seguramente eso es lo que se encuentra pues fácilmente, puede pensar uno que está relacionado para el glaucoma del otro ojo. No, excelente tu presentación, mil gracias, muy precisa, muchas gracias. Ay, con tanto gusto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del auditorio por acá? Bueno, mientras tanto yo quiero también, yo tenía esa pregunta, Aleja, del 50% de los otros pacientes es en glaucoma y el comentario iba a que nosotros en retino, por lo menos yo lo he visto, pacientes que no les ponen silicón y hacen hipertensión y si uno se descuida pues hacen glaucoma en ese ojo, eventualmente lo pueden presentar en el otro. Entonces,
no solamente se da por trauma, sino hay algo allí que a eso yo me pregunto, que Poncho ya la trajo a colación, cómo poder identificar a esos pacientes, porque yo cuando tengo un paciente con hipertensión en un ojo, yo ya sé que ese paciente toque mucho el Mucho otro el ojo otro porque ojo. lo puede hacer. Por eso yo hago mucho énfasis en el seguimiento, o sea, el paciente con glaucoma, pues con trauma ocular que uno ha visto, uno tiene que casarse con ese paciente, porque uno no sabe de los pacientes que tiene, si ese paciente va a desarrollar o no, y hay que hacerle seguimiento mínimo una vez al año. Con que venga una vez al año, tú le tomes la presión, tú tempranamente te puedes dar cuenta si está desarrollando hipertensión ocular. O sea, un paciente que inicialmente tenía presiones de 12 y de pronto empieza a ser 18, 19, 20, algo no anda bien y ese paciente va a hacer un glaucoma. Trátalo tempranamente para que no tenga un daño del nervio, para que no vaya a tener secuelas y lo puedes tratar tempranamente, ¿sí? No te tienes que esperar. Ok. Dijiste en algún momento tener siempre, 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 3 veces la A mí cápsula me postera. funciona, a mí me funciona. Y yo creo que Pero sí, la pregunta es si tenés reflejo rojo bueno, igual teñís y por qué. yo la tiño. Yo la tiño porque en trauma uno se puede encontrar con muchas sorpresas. Entonces, entre más variables tengas controladas o menos sorpresas te puedas encontrar, me parece a mí que es mejor. A mí me ayuda a concentrarme en, o sea, si ya tiño, ya sé que tengo la cápsula resuelta. Entonces, puedo estar pendiente de otras cosas. Ok, así tengas buen reflejo rojo, lo haces por, Sí, yo lo hago de rutina. ok, ok, Pero perfecto. si tú te confías o sea, si tú dices, no, yo tengo un reflejo rojo y yo ya tengo la cancha y lo hago, pues hazlo, hazlo. Mi consejo es, en trauma es mejor como entrar como con todas las cosas, como con todas las herramientas que uno pueda necesitar y como que ya, listo, cápsula resuelta, ¿sí? Ok, Ganchos resueltos, no sé qué, como un checklist, como un checklist. perfecto. Y hablaste de acetazolamida en pacientes que hacen hipertensión por quemaduras. ¿Hay alguna contraindicación? Me refiero, hay pacientes muy viejitos donde la acetazolamida uno la piensa por desequilibrios electrolíticos. ¿Y por cuánto tiempo la das? Ahora, fíjate que los pacientes viejitos generalmente no son el prototipo de paciente que se quema con sustancias químicas. Ok, ¿Sí? O sea, no es la mayoría. Tú estás hablando de la acetazolamida en pacientes que tienen glaucoma. Es otro target de gente. Generalmente las personas que presentan quemaduras por álcali son personas jóvenes, que no van a tener contraindicaciones renales. De todas maneras, pues es como todo. O sea, si tenemos el caso de un paciente que tiene una contraindicación renal o lo que sea, le pides asesoría o le pides a medicina interna y que te digan a qué dosis lo puede dar. Y si no se la puedes dar, pues no se la das. Le das manejo tópico y estás vigilando la presión intraocular por si te toca intervenir tempranamente. Por eso es que cuando estos pacientes, y hice la salvedad después, si de todas maneras presentas hipertensión ocular temprana, puedes abordar quirúrgicamente a ese paciente tempranamente cuando presenta la intervención. Le puedes dar la acetazolamida y digamos que no se la puedes dar, que no hay, pues no se la des, pero vigílalo y si empieza a presentar picos de hipertensión ocular severos, repetitivos, pues puedes hacer, por ejemplo, una punción de la cámara anterior con una aguja de insulina. Le resuelves la hipertensión y le puedes dar tratamiento tópico si la superficie ocular te lo permite. O sea, recordemos que normalmente en las quemaduras químicas extensas, la mayor preocupación siempre va a ser la córnea y la conjuntiva. Y por eso digamos que digamos, la cámara anterior queda un poquito abandonada y es importante hacer el monitoreo de la presión porque la inflamación es altísima. Va a haber sinequias anteriores, va a haber inflamación, va a haber celularidad, que es lo que finalmente va a llevar al desarrollo de un glaucoma postraumático. La idea es que cuando tú abordas a este paciente con quemadura ocular por álcali tempranamente, le estás evitando la posibilidad de que desarrolle un glaucoma postraumático porque es un paciente que que te va a tocar operar ya por definición y que te vas a encontrar con tejidos que no están en un estado óptimo. Entonces tú te estás quitando dolores de cabeza abordándolo tempranamente. ok. Y la última pregunta mía, Aleja, tiene que ver con el tiempo de gonioscopia en un paciente post-trauma. Yo me acuerdo que Poncho me enseñó en esa época, él era 2 espejos todavía, eh, que había que dejar pasar un tiempo en semanas cuando tengo un trauma contuso para hacer la gonioscopia sobre el riesgo de generar un ifema en ese paciente. ¿Eso sigue siendo válido y el tiempo cuánto es o se puede hacer inmediatamente? Inmediatamente, inmediatamente. Y siempre tienes que documentar la gonioscopía. ¿Eso qué quiere decir? Si tienes un paciente con trauma y, por ejemplo, el paciente tiene ifema, tiene un ifema inferior que no te permite ver el ángulo.
debes hacerle gonioscopía una vez hayas resuelto el ifema, porque tú no sabes si hay una recesión angular en el cuadrante inferior, y recesiones angulares, incluso de 90 grados, ya son factor de riesgo para desarrollo de glaucoma postraumático. Entonces tienes que documentar gonioscopía donde veas los 4 cuadrantes. Idealmente la puedes hacer, o sea, inmediatamente, pero si no la puedes hacer inmediatamente, con que la documentes en algún momento de seguimiento del paciente es perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo Sí. del auditorio, Poncho? Sí, como dice Hugo, estilábamos aplazar la gonioscopia, pero aplazar la gonioscopia era por el riesgo de resangrado que se pueda presentar después de un ifema. Yo no sé si eso está reevaluado ahora, pero decíamos esperemos unos días para realizar la gonioscopia para no manipular por el riesgo de resangrado. Yo creo, y de ¿sabes por qué creo, Ponchi? Sí. Porque con el lente de Goldman tú generas una succión. Y existía el riesgo de que, o sea, eso genera una succión en la esclera, en el limbo, que pudiera eventualmente causar un sangrado. Pero como te digo, lo ideal es hacerlo con lente de 4 espejos, en el que la presión que utiliza, no hay succión, no hay nada, no tienes que usar interfase, entonces la puedes hacer inmediatamente. Pero entonces ahí la recomendación sería, si tenemos lente de 4 espejos, hágalo. Si tiene un lente de Goldman, espere. Espere, pues sí, espere. Perfecto. Sí. La otra cosa es, como muy bien lo presentaste, pues ponderada está todavía la trabeculectomía en estos glaucomas postraumáticos y los MIGS están tratando de justificarse y algunos han podido, otros no han podido ni podrán, digo yo, superar el éxito de la trabeculectomía. Entonces, por principio, en el concepto de mix, para la inmensa mayoría de los pacientes, pues uno quisiera tener el ángulo abierto y el ángulo sano para poder buscar eficacia de estos mix. Quería preguntarte un poquitico más si podrías ampliar la información de estos estudios, porque no le gustaría a uno dejar en el ambiente, me parece a mí, que si bien mix no van para muchos casos, aún con ángulo abierto, sobre todo considerando el compromiso del nervio óptico, pues para un ángulo así como distorsionado después de un trauma, podría ser como riesgoso. Quisiera ampliar un poco. Pues mira, los reportes de casos que se han hecho desde más o menos el 2010, 2011, son pacientes que han tenido recesiones angulares. O sea, son pacientes por definición con ángulos abiertos y con mallas disfuncionales. Ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, pues hay que tener un ángulo abierto porque hay 2 tipos de glaucoma en el paciente que ha tenido trauma. Hay que mirar el mecanismo por el cual está haciendo glaucoma. ¿Sí? Si es un glaucoma de ángulo cerrado, un mix no le cabe por ninguna parte. Pero si ha tenido una recesión angular y tiene un ángulo abierto y es un glaucoma leve a moderado, que además le vas a operar la catarata, pues esa es la idea. Ha habido, y que la presión meta, o sea, la pio meta que tú quieres es como de los 15 para arriba, o sea, no tienes una neuropatía muy avanzada, sino es un glaucomita leve. Digamos que hizo catarata post-trauma, entonces tú le vas a operar la catarata y te das cuenta que ha tenido las presiones en 18, 20, 22 y que con el manejo médico le ha ido más o menos, pues le puedes poner un mix, pero lo que te digo, esto es un plato que hasta ahora nos estamos comiendo, o sea, hasta ahora y todavía falta por estudios a largo plazo que podamos decir, sí, a 5 años, a 10 años, los pacientes que se les puso un iStent en recesión angular de 180 grados les va bien. Eso falta, eso falta. Entonces hay que manejar con mucha cautela y siempre pues uno tiene que balancear.